semanas pasadas nos quedamos en el desorden. El desorden como una expresión de aquello que es contrario a la vida de Dios. Dios es un Dios de orden. Y además lo dice Pablo, creo que en la primera o la segunda de Corintios. No recuerdo exactamente si en la primera o la segunda de Corintios, pero sí se nos dice que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y que veíamos que lo que estábamos viendo hoy en nuestro mundo es desorden de todo tipo. Desorden personal, desorden familiar, desorden político, aún desórdenes en las iglesias, en el pueblo de Dios. Amén. Y todo esto nos habla de la ausencia de vida de Dios. De la ausencia de vida de Dios. Y todavía nos quedan dos cositas más que tienen que ver con el desorden. A ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Verdad? Que tienen que ver, con el desorden y con la muerte. Y la tierra estaba desordenada, eso lo vimos ya, y vacía. O sea, sin contenido. Cuando en la tierra tiene Dios provisto poner su trono y reinar sobre todo el universo. De acuerdo a las Escrituras, Dios tiene provisto desde la tierra, de nuestra tierra, gobernar todo el universo. Y ahora la encontramos vacía. Y la vaciedad es contrario al propósito de Dios. Fijaos lo que dice Isaías 45:18. Porque así dijo Yahvé, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó tohu bohu en el hebreo. Hemos leído en el segundo texto, y la tierra tohu bohu, o sea, se volvió, no estaba. Llegó a ser caótica y vacía. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que la vaciedad no era el propósito de Dios. Él la creó con un propósito, y además es extraño lo que dice en Job capítulo 38, que los ángeles de Dios se alegraban y aplaudían viendo la creación de Dios. Pero ¿viendo qué? Algo que está caótico, vacío, lleno de tinieblas. ¿Tú aplaudirías algo así? Pues los ángeles no son más torpes que nosotros, ¿verdad? Ha pasado algo. Lo primero que yo quiero aprender de aquí, hermano, es que la vaciedad no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ni para esta tierra ni para nuestras vidas. Hay una expresión que es horrible, a veces se utiliza para definir a las personas que son muy simples. Y no me gusta la expresión, pero la voy a decir. Dice, esto es un pedazo de carne con ojo. Qué lástima, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se está diciendo? No tiene contenido, ¿no? No es que es sencillo, la sencillez es preciosa, la humildad es preciosa, pero la simpleza es otra cuestión. La simpleza es otra cuestión, ¿verdad? No entra en la voluntad de Dios que nosotros seamos así. Fijaos bien, ¿verdad? Dios tiene un pueblo, ¿habéis fijado? Eso tiene que ver con el estudio de Romanos, pero Israel, el Israel de Dios, el contenido que Dios le dio, el contenido que Dios ha dado a Israel. Romanos 9. Leeremos desde el versículo 1 hasta el 5. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según en la carne. Ahora vamos a ver del contenido que Dios llenó a su pueblo, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditas por los siglos. Amén. ¿Os dais cuenta del contenido del pueblo de Dios? Ya Pablo se encarga de estar por lo menos unas pocas horas aquí. ¿Eh? El contenido. Bueno, ¿y qué tal el pueblo de Dios hoy? Lo que llamamos la iglesia, que es el Israel de Dios. La iglesia de Dios es el Israel de Dios. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cuál es el contenido de la iglesia? ¿Cuál es el contenido? Capítulo 1 de Efesios. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué os parece? ¿Cuál es el contenido? En Colosenses se dice que en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y la iglesia es la plenitud de aquel que es la plenitud. No es poco, hermano. No es poco. Fijaos bien. Nosotros estamos destinados, hermanos. Fijaos bien lo que voy a decir. Prestar atención. No estamos destinados a ser Israel. ¿Sabéis por qué? Porque lo somos. Ya somos Israel. Ya lo somos. Pero sí estamos destinados a ser como Cristo. Estamos destinados a ser como Cristo. El contenido del pueblo de Dios no es ni más ni menos que Dios hecho hombre. Con su obra completa, su vida perfecta, su humanidad perfecta, su obra en la cruz, su resurrección y su entronización. Ese es el contenido que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? La vaciedad no debe tener nada con nosotros. Ni con nosotros ni con nuestras familias. Yo tengo una carga especial por las familias, ¿verdad? La vaciedad viene como consecuencia de no tener ningún propósito. ¿Qué propósito tenemos con la familia? Con nuestras familias. ¿Sabes una cosa que por años me llamó la atención? El tiempo que pasan unos novios preparando dónde van a vivir, qué vestidos se van a poner el día de novia, a quiénes vamos a invitar a la boda, dónde la vamos a celebrar. Invierten un montón de dinero y de tiempo en lo que quizás no es lo más importante de un matrimonio, ¿verdad? Lo más importante de un matrimonio no es ni la casa donde vas a vivir, ni la ropa que te vas a poner. Lo más importante de un matrimonio es cómo vas a funcionar. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Qué espera Dios de mi matrimonio? Eso es lo más importante. Y quizás en eso no se echa demasiado tiempo, ¿no? O soy una persona rara y vosotros sí echasteis mucho tiempo por eso, ¿verdad? Luego ya me encontré con lo que era un matrimonio y doy gracias al Señor por lo que Él me enseñó y he podido experimentar, ¿verdad? ¿Qué quiero yo que sean mis hijos? ¿Soy el espejo donde ellos puedan mirarse? ¿Somos una familia que expresa a Dios? Os cuento una cosa que me marcó. Hace algunos años ya. Estaba hablando con una persona y mientras nosotros hablábamos, su hijo, que tenía entonces unos 6 años o 7, estaba con la bicicleta dando vueltas allí alrededor. Hasta que dijo el papá, nos tenemos que ir, vámonos. Y el niño dijo, no, que sí, que nos tenemos que ir. No, que nos tenemos que ir. ¡Que no! Y cogió el papá la bicicleta, abrió el capó del coche, el maletero, metió la bicicleta, cerró, vámonos. Y empezó el chiquitillo, el chico. Que el padre casi se asusta, abre el maletero y saca la bicicleta.
Y dice el niño, no, allí no, me la traes aquí. Mira, esto que voy a decir quizás no está bien, pero me dio una gana de quitarme el cinturón y darle una paliza al padre. Desorden, vacío. Y yo pensaba, porque yo quiero llevar todo esto, hermanos, todo este estudio a nuestra vida práctica. No pretendo que sepamos más, sino que vivamos más. En cuanto al pueblo de Dios, ¿qué estoy aportando para su edificación? Para que la iglesia no sea algo vacía, no sea togobogo. ¿Qué estoy aportando? Yo creo, hermano, que debemos preguntarnos esto, ¿verdad? Si me muero esta noche, ¿qué le pasa a la iglesia? Que va mañana a mi entierro y luego ni se nota. Ni se nota. Yo creo que ven cuando, hermanos, es bueno que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Porque eso hablará de qué es lo que estoy aportando yo para que la iglesia sea edificada y la iglesia sea, que su contenido sea más Cristo. Sea más Cristo, ¿verdad? Y luego es, para terminar yo con estas tres cosas que definen la muerte o la separación de Dios, las tinieblas. De las tinieblas, en la Escritura dice que es una potestad. Fuisteis libertados, ¿verdad? Dice las Escrituras de la potestad de las tinieblas. Dice que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, ¿verdad? Y potestades. Fijaos, cuando Dios llama a Saulo de Tarso y le llama con un propósito, cuando él en su tercera vez está contando su testimonio, fijaos lo que dice Saulo de Tarso, que Jesús le dijo a él. 26:16 de los Hechos, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Ahora fija para qué. ¿Para qué le envía? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que sean liberados de la potestad de las tinieblas, que tiene un príncipe que se llama Satanás. Así que las tinieblas, fijaos, lo he mirado en el Strong, creo que la palabra es zousía, no sé decirlo bien, ¿verdad? Y es autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, poder, potencia. Todo eso puede significar, según el contexto, el poder de las tinieblas. Las tinieblas son poderosas, hermano. Las tinieblas son poderosas, necesitamos un poder mayor, la luz. Pero eso ya entraremos si nos da tiempo un poco más adelante. A ver. Ahora, las tinieblas también están relacionadas con los juicios de Dios. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 31. Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Veis cómo está relacionado con los juicios de Dios también las tinieblas? Amós 8, 9 y 10. Lo leo yo. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas las tierras en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo.
Y Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, cuando el juicio de Dios estaba cayendo sobre su Hijo Jesucristo, que estaba pagando por todos nuestros pecados. Entonces las tinieblas, que es un poder, que es una potestad, que es una autoridad, está relacionado con los juicios de Dios también en la tierra. También están relacionados con las obras malas. Juan, capítulo 3, 19 al 20, creo que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué variación con la esposa de Cristo? Dice que se ha vestido ¿de qué? De lino fino, que son las obras justas, pero cuando dice que se ha vestido de lino fino, hay otra expresión más ahí. Blanco y resplandeciente, eso tiene que ver con la luz. ¿Verdad? Blanco y resplandeciente, tiene que ver con la luz. Pero las tinieblas tienen que ver con las malas obras. Y Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Las tinieblas también están relacionadas con la ignorancia o falta de revelación. Por eso, hermanos, estoy diciendo que es asombroso que Dios hace los cielos y la tierra y de pronto encontramos la tierra en una situación muy rara, muy extraña. Algo ha tenido que pasar que si nos da tiempo vamos a verlo hoy un poco, ¿no? Algo ha tenido que pasar. Algo ha tenido que pasar. Porque las tinieblas también están relacionadas con la ignorancia o falta de revelación. Y hay unos textos preciosos que casi siempre leemos en Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer todos los textos, ¿verdad? Primera que tengo aquí, del 4:13 al 18 y del 5 del 1, capítulo 5 del 1 al 5. Vamos a ver. 4 desde el 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis, ¿verdad? No estéis en tinieblas respecto a esto, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me acaba de venir a la memoria algo y por si es del Señor lo quiero contar. Hace muchos años, llevaba yo muy poco tiempo convertido. En aquel tiempo la iglesia evangélica estaba, digamos, tolerada, pero no había ningún tipo de libertad. Ningún tipo de libertad. Y además, no solamente no había ningún tipo de libertad, sino que había un cementerio para nosotros los protestantes aquí en España. No sé si lo sabíais. Sí, en Málaga estaban lo que llaman el Batatá. En ese cementerio, pues ahí se iban los ateos, los que se declaraban ateos porque eran comunistas y ateos, los comunistas que se declaraban ateos, los que se suicidaban y los protestantes.
allí nos enterraban, ¿verdad? Vino un hombre de Argentina ya muy mayor, que se había convertido al Señor ahí y murió en un pueblo de la Sarquía. Y entonces, como él había dicho que era evangélico, que cuando se muriese, había dicho a algunos vecinos allí, quería ser enterrado por un pastor evangélico. Lo malo es que el cementerio donde estaba un poco retirado del pueblo, ahí no llegaban coches. El de los protestantes no. Es la única vez que he visto yo, aparte de las películas del oeste, un burro con un ataúd encima. Y cuando fui con Paco Sánchez, cuando llegamos allí, no te podías figurar cómo estaba aquello. Las hierbas, las matas, tapaban los 2 o 3 tumbas que había allí, pero no se podía ni andar. Y no se me olvida lo que dijo Paco en esa ocasión. Dijo, aunque esto que hay aquí, que es hierba, fuese una losa de 5 metros de altura de mármol, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Pablo, no quiero que ignoréis esto. Seguimos leyendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ahora viene lo relacionado con la luz y las tinieblas. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando yo leo esto, siempre me gusta recordar 2 cosas. El ladrón en la noche viene en la noche porque viene cuando nadie le espera. Pero también el ladrón viene a llevarse lo que haya de más valor allí, en la casa, ¿verdad? Y Jesús viene como ladrón en la noche, nadie sabe ni el día ni la hora, pero viene a llevarse lo que más vale para él, que está aquí. Pero acerca de los tiempos, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Están en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué dice las Escrituras acerca de la venida de nuestro Mesías? Están para informarnos de todas las señales que se van a dar, que se están dando. Y lo tenemos tan cerca ya. Lo tenemos tan cerca que me voy a permitir decir, no tenemos derecho a estar en tinieblas. Cuando Dios nos da tanta revelación. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bendito sea nuestro Dios. Y ya verá cómo lo explica la segunda de Corintios 4:6. 4:6. Fijaos lo que dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Amén. Y las tinieblas, y está relacionado con la noche. Y Judas
dice que salió de noche. Yo creo que la Biblia no sobra nada, ¿eh? Cuando fue a entregar a Jesús dice que salió de noche, ¿verdad? Y en la Nueva Jerusalén, ¿qué nos dice? En Apocalipsis 21, del 22 al 25, dice que allí no hará falta luz, porque Dios y el Cordero es su lumbrera. Y dice, y no habrá más noche. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué encontramos la tierra así? Porque cuando uno conoce un poco las Escrituras y al Dios de las Escrituras, uno se da cuenta de que esta no es la obra, no es la forma que Dios tiene de obrar. Dios cuando hace las cosas las hace bien, ¿no? Cuando hace las cosas las hace bien. Claro, Dios podía haber hecho la tierra vieja, si quisiera, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que no es el método que normalmente Dios utiliza. Y más cuando una de las expresiones más hermosas de las Escrituras es que Dios siempre es nuevo. No hay nadie más antiguo que Dios, pero siempre es nuevo. Dios siempre es nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la palabra, por ejemplo, ahora tengo algunas preguntas que hacer? ¿Por qué la palabra vará, que significa crear algo nuevo y maravilloso, se utiliza solamente 3 veces en el capítulo 1 del Génesis? ¿Por qué cuando dice, por ejemplo, sea la luz, no es vará, sino es manifiéstese la luz? Luego encontramos en Génesis 2:4 algo que me llama mucho la atención. Porque en ese versículo se está hablando de la primera creación y luego lo que yo llamaría la restauración de nuevo. Génesis 2, el versículo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Fijaos que primero menciona los cielos y la tierra. Primero menciona, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Cuando fueron creados, ahí la palabra es vará, algo nuevo y maravilloso que no existía. El día que Jehová Dios, ahí no es vará, es asa. Hizo, ¿y qué es lo que ha puesto primero? La tierra y los cielos. Ha cambiado el orden. Y además, cuando utiliza la palabra, la que utiliza no es vará, es hizo. Hizo. E hizo puede significar también renovó. Renovó, ¿verdad? Los cielos de Dios, los ángeles, la tierra y la luz fueron creados el primer día. O sea, si en 6 días dice que hizo Dios los cielos y la tierra. En 6 días lo hizo. ¿Se está refiriendo Dios también al cielo donde está su morada? Porque entonces había que meter, en ese primer día había que meter el cielo donde está su morada, ángeles, arcángeles, querubines, la rebelión de Lucero, su juicio. ¿A dónde fue echado? Porque cuando Adán y Eva fueron creados, el serpiente estaba ahí ya, y encima la luz. Todo eso el primer día. ¿Sigo? Amén. Si el hombre desde Adán tiene sobre 6,000 años en la tierra tiene unos días más. Va a haber mucha gente que te va a decir que no, que la tierra tiene millones de años. Y que hay muchos, ¿usted dice fósiles? Que lo prueban. Lo prueban. El hombre sobre la tierra. Pero si en 6 días hace Dios los cielos, la tierra, entonces la tierra tendría 6 días más. No sé si me estoy explicando de la creación del hombre. Tiene 6 días más, ¿no? El hombre sí tiene, el hombre Adán, el hombre creado por Dios vará, que antes no existió, porque es algo nuevo y maravilloso, sí tiene sobre unos 6,000 años.
Sí, desde que pecó. Exactamente. Desde que el hombre pecó. Ahora, ¿qué hace la serpiente antigua en la tierra? ¿Quién la puso allí? ¿Cuándo y por qué? Los cielos fueron creados antes que la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Job capítulo 38 dice que los ángeles existían antes que la tierra fuese creada. Porque ¿qué dice? Dice que las estrellas y los hijos de Dios se alegraban y vamos a leerlo. Job 38. Ahí le está preguntando Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba? Del 4 al 7 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que si alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios, cuando Dios fundaba la tierra, quiere decir que estos hijos de Dios, que son los ángeles, fueron creados antes. Así que, a ver, si estudiamos minuciosamente las Escrituras, notaremos que los cielos fueron creados antes que la tierra, que los ángeles existían cuando la tierra estaban siendo creada, que hay jerarquía en los ángeles. En los ángeles hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y hay una jerarquía que se tiene que se toma muy en serio. ¿Recordáis lo que dice Judas acerca de cuando Miguel contendía por el cuerpo de Moisés? Lo dice Judas en el versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. La misma actitud que tenía David con Saúl. La misma. Entre los ángeles hay uno que destaca. Es llamado Lucero, hijo de la mañana. Eso está en Isaías 14:12. ¿Y eso qué quiere decir? Indicando que fue una de las primeras creaciones de Dios. Lucero de la mañana. ¿Qué se dice de Lucero en Ezequiel 28, del 2 al 16? ¿Lo buscamos, por favor? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Fijaos bien, aquí está hablando de Lucero. Aunque se menciona el rey de Tiro, luego cuando sigues leyendo te das cuenta que es una figura, porque el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Esto quiere decir que tenía y daba todas las medidas. Era perfecto. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora fijaos bien que esto me llama mucho la atención. De toda piedra preciosa era tus vestiduras. Y ahora menciona 10 piedras que ¿dónde las encontramos después? En el éfod del sacerdote encontramos las mismas piedras que en la muralla que tiene la apariencia de jaspe de la Nueva Jerusalén. Solamente hay una diferencia. Que aquí él tiene 10 y la Nueva Jerusalén tiene 12. Ya entraremos cuál es esa gran diferencia
que esas dos significan mucho. ¿Y qué tiene que ver? Pero eso ya un poco más adelante, ¿verdad? En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa eran tus vestiduras, de cornerino, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando fue creado, tenía un cortejo, como el cortejo cuando nacían los príncipes que eran los futuros reyes. Eso lo encontramos en el libro de Daniel. ¿Cuál era el cortejo, lo que se celebraba? Por algo, el Señor Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo también, el príncipe de las tinieblas, le llama príncipe, ¿verdad? Versículo, ¿dónde estoy? Tú, querubín grande y protector. Los querubines en las Escrituras están relacionados siempre con la gloria de Dios. ¿Recordáis que había en el propiciatorio? 2 querubines. Y dejadme recordar algo que no tiene mucho que ver con esto, pero me encanta. Las conexiones de todas las Escrituras de la Biblia están preciosas. La tapa que llamamos el propiciatorio era de oro, ¿verdad? Y de las esquinas salían 2 querubines que miraban para el propiciatorio. Ahora, el oro tiene que ver con la naturaleza santa de Dios. Los querubines con la gloria. Pero ¿sabéis una cosa? Si tú levantabas los querubines, levantabas la tapa. Porque la tapa no era una tapa de oro y unos querubines de oro puestos encima, sino era la misma pieza. Eran la misma pieza. La naturaleza de Dios y la gloria de Dios están unidas. Están unidas. Bueno, pues Lucero tenía a su cargo la alabanza y la adoración en el monte de Dios. Eso habla del tabernáculo. En el monte de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a Lucero? El versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré, ¿por dónde? Por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren a ti. ¿Qué le pasó? Me gustaría haceros notar una diferencia. ¿Qué le pasó? Se enalteció su corazón. Y porque se enalteció su corazón, él trató de dar 5 pasos. 5 pasos. Isaías, capítulo 14, versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. 1, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. 2, en el monte del testimonio me sentaré. 3, sobre las alturas de las nubes subiré. 4, y seré semejante al Altísimo. 5. Era perfecto, era extraordinario, era maravilloso, pero no era Dios. No era Dios. Ahora, ¿qué os parece si nos vamos a Filipenses capítulo 2 y vemos a otra persona que también dio 5 pasos? Filipenses, a partir del versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahora empiezan los pasos de este, que era en forma de Dios. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. 1 paso. Hecho semejante a los hombres. 2 pasos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. 3 pasos.
No, perdón, 4. Y muerte de cruz. 5 pasos. Alguien que tenía mucho valor, pero que no era Dios, trató de dar 5 pasos para hacerse Dios y quitar a Dios de su lugar, de su trono. Pero aquí tenemos a alguien que es Dios y que da 5 pasos, que siendo Dios, fijaos bien, hombre, siervo, muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Yo no salto porque estoy sentado, hermano. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, qué diferencia. Hermano, ¿quién va a ser Señor de nuestras vidas? Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están abajo en la tierra y arriba en el cielo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las Escrituras dicen que en Mateo encontramos que se habla acerca del lago de fuego, que dice que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Las Escrituras dicen que ese lago de fuego está en el abismo, y en el abismo son las profundidades del mar. Y ese es el sitio preparado no para el hombre. El infierno no fue hecho para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Lo que pasa es que hay hombres que quieren irse allí, les gusta. ¿Qué ocurrió para que la tierra estuviese desordenada, vacía y llena de tinieblas? Ocurrió la rebelión de Satanás, el juicio de Dios. Satanás fue echado aquí a la tierra, al abismo, por eso lo encontramos como la serpiente antigua, según se le llama en el dragón, en Apocalipsis, lo encontramos aquí. Parece ser, hermanos, y esto ya lo digo con temor y temblor, de que aquí en la tierra, antes que el hombre, había seres, no hombres. Había seres. Y estos seres se aliaron con Satanás. Lo mismo que hubo ángeles en el cielo. He estado buscando una tercera parte, creo que dice las Escrituras, ¿no? Y he estado buscándolo, pero no he encontrado ese texto de la tercera parte. Pero quiero recordar que lo dice, ¿no? Se aliaron con esa tercera parte de los ángeles, se aliaron con Satanás, con Lucero, y fueron en contra de Dios. Por eso fueron juzgados. Hubo juicio sobre Satanás, sobre sus ángeles y sobre esos seres que estaban aquí en la tierra. Estos seres se ahogaron porque la tierra estaba cubierta de agua, como vamos a ver un poco más adelante, y perdieron sus cuerpos. Por eso la Biblia habla de los ángeles caídos, pero estas son las potestades en el aire, y habla de demonios. No son los ángeles caídos los que poseen a personas, son los demonios. ¿Por qué? Porque tuvieron cuerpo. Y lo perdieron cuando se aliaron con Satanás en su rebelión. Por eso Dios tuvo que rehacer la tierra y prepararla de una forma maravillosa para la gente que Él ama tanto. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos ama y tiene un proyecto maravilloso con nosotros. Por eso ahora, a partir de la semana que viene, entraremos cómo Dios prepara para aquellos que aman nuestra casa para que tengamos calidad de vida.